ya quieres empezar. Pues no te inspiras. Aguanta. ¡Olis! Esta está más pesadita. Y esta vamos a ver qué trae porque se siente más pesada. Ay, qué emoción. Vamos a empezar con la siguiente caja. Ay, no, a ver. ¿Qué son estos? Ah, No te pases manches. de verga. ¿Qué es eso? ¿Son Bueno, malas? para empezar, salieron medias. ¿Medias? Son medias. Cuando antes íbamos a la iglesia, mi hermano usaba muchas medias. Sí, cierto, son un chingo, no manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 medias, 6 pares de medias. ¿Y qué creen que salió? A ver, ¿se mira de ahí? Sí, se mira, más o menos. Espérate, le voy a ladear nada más. Miren nada más. Vean. De la marca D'Amelio. D'Amelio. Sí. Puro zapato. Puro zapato. Estos son tacones. A ver. Tacón. Tacones. No, esos. Estas burradas. No mames. Esto. ¿Quién se pone estos? Bueno, sí hay gente que se pone, yo tenía las chaparritas. Pero fíjate, está muy contraste porque esas se las ponen las chaparritas. Pero no calzamos de ese número, no se pasen. No manches. ¿Qué número te gusta? No sé, esa más como un... ¿Qué número les gusta? Casi es toda mi mano, yo calzo así. Yo calzo así. ¿Que del 6? Del 6, creo. Pero pues un alto ya para qué se va a poner esos tacones. ¿Cómo van estos? No sé qué. 8.5, ¿qué dice ese? Ese dice 10, no, esos son los más De grandes. 10, no mames. ¿Son todos iguales? Tengo las dudas. De 7. Como 3.5. Blancos. Más feos. Más feos. No, están bonitos. Están también estos tacones en blanco, número 3.5. Más o menos. Se ven bonitos. Están curados, ¿eh? ¿Sí? Están bonitos. Estos son los clásicos. El clásico ¿Se te tacón hace que bonito? pienses. Yo siento que está bonito el color. El Ay, diseño te la pongo en duda, pero... otros tacones sencillos. ¿Sabes qué? Esto se los voy a decir de volada a la Daniela. A ver si va a querer unos. A ver si va a querer. Tacones. Guárdalo. Yo no sé usar estos tacones. Los puro cuadrado. Hay que verlos porque sí estoy viendo que son diferentes. Son diferentes. La mayoría. Ah, no, estos son iguales. Iguales tacones, pero el mismo número. Sí, creo que sí. ¿Qué número son? 8. 5. 8.5. Sí, 8, 5. Esos son iguales. Estos ya son negros. Son de los mismos, pero negros. Estos sí creo que los van a comprar. Ah, mi cuñada calza, pero ya no se pone tacones tampoco. Chale. Calza grande. Estos en negro. Sí, ¿se vieron? Igual tacón de punta. A mí no me gusta mucho de punta. Dice mi estimada. Creo que me queda el pantalón. El pantalón Es L. es talla L. Sí, ¿cuál de los dos? ¿El rompeviento o el otro? Acá en Tijuana, en una tienda de acá en Tijuana. Dice Ceci, yo. Dime cuál, Ceci, cuál. Y te lo aviento desde aquí. Y el tacón sobre todo. El tacón. ¿Cómo va? La Ceci también calza del 3. ¿En serio? Sí. Tiene también el piecicito diminuto. ¿Estos no son de esa güey, la TikToker o qué? David, yo no sé. No sé, me suena ese nombre, no sé. La Domeli. No No, sé. es Domeli. Es Domeli. Es que luego los influencers, este también es otro. Es que luego los influencers se ponen a hacer sus pinches marcas pedorres. No manches, salieron un putero de tacones. Otros tacones en rojo. Están en rojos.
¿También son rojos? No. Sí, son rojos. Igual rojitos. ¿El número? 8.5. ¿Igual? Creo que No, sí. 7.5. 7.5, mira, mejor. 8.5. Y este es 8.5. Este igual, rojo. Rojo. Todo esto está nuevo, o sea, hasta eso, todo esto está nuevo, es nuevecito. Nada usado, nada. Todo nuevecito. Estos personajes que son iguales. Sí, rojos. Ya son unos esos. Nos salieron, en esta caja nos salió puro zapato Y las medias. y medias. Como 6 medias, no sé quién se pone medias en estos tiempos. Sí, Para yo el ya frío. no. Sí. Están selladas. Medias. Nos salieron que ¿cuántos pares de zapatos? Son 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pares de zapatos. Pero la mayoría son rojos, unos negros y tacones. Todos son tacones. Sí, todos son tacones, pero pues son diferentes. Son rojos, negros y blancos. No está mal. Yo digo que no está mal. No. Entonces esos son de verdad. O sea que los pongamos a la venta. Y todo esto lo voy a poner a la venta en la página. Al rato se las voy a publicar en qué página las voy a poner a la venta. Porque va a ser diferente a esta. Porque esta pues obviamente me siguen de otros lados, como de Vallarta, de España, de otros lados. Y pues va a estar haciendo envíos, va a estar difícil. Pero lo voy a publicar en una página que vamos a hacer especial de aquí de Tijuana. Para que ahí vean los precios y pues nos sigan también por ahí. Porque ya vamos a dedicarnos a las ventas. Pásame todos estos los veo. Esperemos si nos funcionen, crucen dedos para que sí nos funcione. Y pues sí, estaremos haciendo la página para de aquí de Tijuana. Voy a averiguar de todos estos. ¿Sí cabe aquí? Sabe. Esas cajas las compramos nosotros en 1250 y algo. Bueno, no las compré yo, me las pasó su mamá de Edson. Ah, está bien. Nos las pasó para que iniciemos también nuestro negocio, porque ella también se dedica a vender eso. También luego les paso su página de ella. Y pues sí. Si conocen gente de Tijuana, ayúdenos a compartir para que pues vean qué es lo que vamos a estar vendiendo, porque muy importante que nos ayuden a compartir para que nuestro negocio empiece a emprender, para que empiece a crecer nuestro negocio y no nos quedemos estancados, por favor. Y pues sí, eso es todo. Todo esto lo voy a meter aquí. La verdad, estoy decepcionada de los tacones porque nada de los tacones me quedan, pero de ropa sí me queda. Te pasas. Ya sé. Y pues sí, al rato nos siguen en la otra página, please. Y si conocen a alguien de Tijuana, pues nos ayudan a compartir, nos harían el parote. Bye, nos vemos en un siguiente video. Bye.